¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todes, a todos. Pues este Facebook Live quiero que sea como un poquito más despreocupado y de hecho, pues a ver si no es contraproducente porque lo estoy haciendo en la tablet y como más relajada, pero ojalá que todo funcione bien. Y bueno, vamos a dar unos momentos para que se vayan conectando, pero mientras me voy presentando para quien no me conoce, yo soy Fanny González, eh, soy historiadora, también me dedico a la cuestión electoral. Ahorita estoy dentro del grupo de especialistas del órgano dictaminador de presupuesto participativo para Coajimalpa, Ciudad de México. Ya tengo 7 años de carrera electoral. También pues me especializo en movimientos armados. De hecho, traigo mi playera. Ay, quería enseñárselas, pero ni se ve, de madera. Así, ya luego les subo una foto. Y me dedico a movimientos armados también. Entonces, quería que habláramos de, bueno, quiero que hablemos de política, quiero que discutamos un poco qué está ocurriendo en el país. Soy socialista, soy feminista, soy socialista, entonces mi postura política es desde ahí. Y quiero que empecemos a abordar pues el tema de lo que ocurre con la gente. Vamos a tocar ahorita 4 temas. El live está pensado para que dure una hora, pero puede ser menos, puede ser poquito más. Son 4 temas los que vamos a ver y en este orden. El primero es el tema magisterial. ¿Qué está ocurriendo con la CENTE? ¿Qué es lo que ocurrió en el plantón del Zócalo? Luego vamos a ver sobre la reforma judicial porque ahí tengo algunas críticas de lo que está ocurriendo y pasaremos a abordar qué ocurrió en Guanajuato porque no se logró despenalizar el aborto. Entonces este es un tema que igual voy a comentarlo. Y por último quiero cerrar con un balance sobre lo que es mi participación dentro del grupo de especialistas del presupuesto participativo. Este último va a ser un balance muy pequeño porque todavía estoy en funciones y no termino de ver la complejidad o la integridad de todo lo que está ocurriendo, pero aún así quiero irles compartiendo porque es una experiencia que me gusta mucho, que me gustó mucho, ¿no? Porque ya casi cerramos, pero todavía no. Entonces, estos van a ser los 4 temas y ya me voy a arrancar. Vamos a empezar con qué pasa con el magisterio. No voy a hacer la historia de la CENTE, la pueden encontrar en internet, pero es importante diferenciar el CENTE, que es el sindicato, con la CENTE, que es una corriente sindical disidente dentro del CENTE. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el CENTE, o sea, él es, es un sindicato charro, es un sindicato que se ha utilizado para que funcione con el partido de Estado, que el PRI pues es nuestro gran, o sea, es el papá del autoritarismo. eh, Se basó mucho en la cooptación de las cúpulas sindicales, de la CTM, del CENTE, del sindicato ferrocarrilero, del sindicato de los electricistas, o sea, de todos los sindicatos. Básicamente para que tú pudieras ser trabajador o trabajadora estatal tenías que estar afiliada al PRI. Y la CENTE surge como una corriente sindical en 1979, precisamente siendo disidente a estas cúpulas. Dentro de la CENTE o dentro de las corrientes sindicales del CENTE hay otras más, pero que se conjugan también o trabajan de la mano con la CENTE, como por ejemplo es el CETEG, que está dentro de la CENTE, pero también es como un área, es muy local, enfocada como en Guerrero, pero la CETEG también tiene una incidencia muy fuerte, pero en general, digamos, la CENTE abarca varias regiones, 7 regiones, 7 localidades que son combativas o las reconocemos como combativas porque rompen con el charrismo. Entonces, quiero darles un contexto de lo que yo conozco. Yo no soy maestra porque como estuve compartiendo mucha información de lo que había en el plantón, varias personas me decían la maestra, ¿no? Pero yo no trabajo dentro de la SEP o dentro de la CENTE, ¿no? O sea, no estoy dentro de la CENTE, pero tengo mucha cercanía porque tengo amistades ahí. Y en específico en la sección 22 en Oaxaca. Y pocas cosas, o hay cosas que no se saben o que no se tiene como el contexto de lo que ocurre allá y que nos da otra visión de la educación inclusive. Cabe destacar que los procesos educativos en México en general a nivel histórico tienen mucha fortaleza dentro de Oaxaca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1929, 2029, esa fecha no la sé, pero en los años 20
se le encargó, por ejemplo, a José Vasconcelos que hiciera el programa de educación de la población mexicana. Y José Vasconcelos es nacido en Oaxaca. Entonces, no es la primera vez que vemos que alguien de Oaxaca tiene una firmeza y una potencialidad así para el tema educativo. Ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Pero continuando con la visión de Oaxaca, miren, allá, por ejemplo, la propia corriente de la sección 22 no tiene 2 turnos de trabajo, porque pues mucha gente piensa, o sea, aquí en Ciudad, yo estoy en Ciudad de México, para quien no lo sabe, en Ciudad de México las profesoras, las maestras o maestros pueden tener el turno matutino y el turno vespertino, de 30 a 50 alumnos por turno y de corrido. Entonces, por ejemplo, se piensa que ganan más. Obviamente sí tienen un mayor salario porque están los 2 turnos, pero básicamente es entrar desde las 7, 6:30 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche, con 100 alumnos por día, ¿no? Entonces, sí tienen mayor percepción de salario, pero por estos 2 turnos. En Oaxaca no, en Oaxaca la lucha sindical logró que cada profesor y profesora tuviera solamente un turno. ¿Por qué? Porque en lugar de autoexplotarse y de tener esta condición seguida de sol a sol y no tener vida, lo que hicieron, y en la lógica de la dignidad del trabajador y de la trabajadora, pues es, yo tengo un solo turno y págame bien, Estado, porque soy trabajadora estatal. Entonces en Oaxaca se tiene esta condición, no por estatuto dentro de su sección sindical, no puedes tener 2 turnos. Y les digo, para mí es como algo, o sea, en una lógica no capitalista, en una lógica mucho más humana, pues es lo ideal, porque en lugar de estar matándote de sol a sol, pues mejor ten mejores condiciones laborales. Entonces, los salarios son bajos porque solamente es uno, pero digamos relativamente digno, es mayor al salario mínimo, pero aún así no hay posibilidad de escala, porque realmente tú eres maestra y puedes ser directora o de repente administrativa, pero más allá de eso, por ejemplo, si tú haces una maestría, un doctorado en la aplicación de la educación básica, no funciona tan así, o sea, es un desarrollo personal que el sindicato sí te cubre para prestaciones, pero no genera un cambio sustancial. Entonces es un poco controvertido esa parte, pero no está mal, pues, o sea, es una dinámica interna. Entonces no hay posibilidad tanto de la movilidad social, y por eso es como una labor muy digna y muy bonita y muy humanitaria. O sea, si tú te quieres hacer profesora, maestra, maestro, sabes que te vas a dedicar a eso pues toda tu vida, y que estás educando a la población y que estás aportando para la formación de la nueva ciudadanía. Y además en Oaxaca pues es un estado plurinacional, allá tenemos todavía naciones como la nación zapoteca, literalmente nación zapoteca, entonces es plurinacional, donde se tienen otros idiomas, y allá los profesores, sobre todo en el entorno, profesores en el entorno rural, pues tienen esta incidencia. Entonces es un entorno muy bonito, amplio, complejo, porque en una visión chilangocentrista, en una visión neoliberal y capitalista, pues la gente diría, ¿por qué hacen eso? O sea, son una bola de locas y de locos que deberían de ganar más y obtener más dinero y romperse el cuerpo y todo para poder obtener más. Pero por supuesto que no, allá hay una lógica humana de decir, necesito un trabajo humano porque estoy educando a esta población. Entonces, pocas veces se entiende esta dinámica, además de que allá todavía hay un entorno rural, hay un entorno indígena también, donde se humaniza. Es que esto es lo más bonito, o sea, hablar de humanidad hoy en día hasta parece un poema, pero pues somos humanas, somos humanos, ¿no? Allá se humaniza a la alumna, al alumno, allá se le da un trato, los profesores todavía, profesoras, tienen un entorno de autoridad, allá es como un poquito vivir en el pasado, pero con la modernidad y con el presente, como ahorita, ¿no? Entonces, poca gente entiende esta lógica de que ellas piensan desde esta parte humana, y porque, por ejemplo, Vasconcelos, que es quien siembra la tradición de la educación en México, realmente sí tiene esta cultura humanista que le llamaba, ¿no? Y que ahora pues, la 4T intenta resignificar y meter el neoliberalismo, ¿no? Entonces, allá es otra visión. Un poco ocurre con Guerrero, pero Guerrero tiene muchas más zonas indígenas, no tanto rurales. Entonces, también con la CETEC ocurre eso de que allá la educación es bilingüe, la educación se enfoca todavía más en las normales rurales, porque en Oaxaca
hay más normales, como le dicen, o como estandarizadas, pues que no son normales rurales. Las normales rurales tienen esta educación bilingüe. Las normales tienen la educación hacia el sector educativo en general, pero en español, por así decirlo. Entonces, en Guerrero ocurre lo mismo, pero les cuento esto como en el enfoque de la diversidad y de las problemáticas que tienen. Entonces, si tú estudias, o sea, para estudiar en una normal, tanto rural como normal, le vamos a decir así, tú necesitas trasladarte a las ciudades, pero normalmente son gente que después se les asigna que se vayan pues lejísimos a la sierra, que se vayan a otras poblaciones, al istmo, ¿no? O sea, a que son del centro de Oaxaca al istmo son 8 horas, ¿no? Entonces no puedes estarte como trasladando todo el tiempo, o sea, sacrificas o cambias tu sentido de vida por la educación de la población. O sea, por eso es como, les digo, no deberíamos de hablar de esto, se debería de entender como muy claro que son profesoras, maestros que están dándolo todo y en la sierra y en los lugares como bien complicados por una vocación pedagógica y de educación de la ciudadanía. Entonces, la dignidad de una maestra y un maestro como de cualquier trabajador, ¿no? Yo insisto también en esa parte, pero que nos estamos enfocando en las profas y en los profes, pues es esta también, o sea, esta humanidad que hay que reconocerles. Entonces, cuando hablamos de la CENTE y cuando hablamos de las corrientes disidentes, tenemos este contexto, o tener presente este contexto de que hay un sacrificio inclusive de la vida cotidiana, de lo que fue antes de que ejerzan su labor, porque sí, les pueden asignar la plaza, pero normalmente al menos los primeros 8 o 10 años se van a la sierra, o sea, es como algo un poquito en tanto novatada, pero es que alguien lo tiene que hacer, entonces te vas a la sierra, al lugar más lejano, unos 10 años, y luego puedes pedir tu traslado hacia un lugar más cercano. No hay quejas sobre eso, o sea, no es como que los profes digan o las profes digan, no quiero hacerlo, no, al contrario, es parte de lo que se sabe cuando tú entras a esta labor. ¿Qué más se desconoce del sentido de las profes y los profes? Bueno, esto que no tienen 2 horarios, que solo tienen 1, que el crecimiento laboral es poco y que, bueno, la disputa de qué va, que antes o sea, cuando tú ejercías tu labor se te contaban los años laborales, o sea, tú tenías 30 años laborales y podías obtener una jubilación a través del sistema solidario de pensiones. Esto empezó a cambiar en los 90s y más específico en el 2007, vamos a eso. Pero, ¿qué implicaba tener años laborales? Bueno, que tú no tienes que tener, o sea, depende de la edad que tú entres a la normal y salgas de la normal y obtengas tu plaza, vas a tener años laborales. En mujeres eran 28 y en hombres 30 años. Después de ese tiempo, o sea, tú podías, o sea, no sé, normalmente, ¿no? La edad en la que tú egresas o la gente egresa es entre los 22, 25 años, puede ser más, a veces, o sea, puede variar un poquito, pero la media es 23 y 25 años, digamos. Entonces, tú no necesitabas tener una edad para jubilarte, tú necesitabas cumplir tus años de servicio. Entonces, 28 en mujeres y 30 en hombres. Y ahora, ¿qué es lo? Bueno, ahorita vamos a controvertir esto, qué es lo que pasa con las reformas, pero ahorita vamos a hablar del neoliberalismo. Cuando la CENTE, o sea, la CENTE exige mejores condiciones laborales. Ese siempre ha sido como su eje rector y su filosofía de vida, porque para tener una educación humana, una educación cercana, se necesita en sí mismo que la persona que está dando las clases tenga esta humanidad, en la dignidad laboral. Entonces, este ha sido el eje desde siempre, además de la democratización sindical, porque es la raíz o el motivo por el que surge la CENTE frente al CENTE. Y la CENTE siempre ha estado en movilizaciones. Una cosa más para tenerla en el contexto es que la CENTE tiene una táctica de lucha que es movilización-negociación y que ustedes, bueno, o sea, no puedo decirlo como porque ya Facebook está censurando un montón, pero básicamente son tácticas, o sea, ya en las formas de lucha específica, pues hasta guerrilla. ¿Por qué? Porque la represión era mayor antes, o sea, se fueron abandonando ciertas formas de lucha o dejando de lado precisamente por los cambios políticos, pero la CENTE surgió en el 79, ¿saben? Y yo que les decía que traigo aquí mi playera de ya saben qué, pues es en los años de los grupos armados. Entonces es un contexto mucho más complicado y además tienen una corriente, o sea, dentro de la corriente mayoritaria de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, era la maoísta. Entonces,
no puedo explicarles todo porque ya Facebook me está censurando todos los videos, pero poco a poco vayan entendiéndolo, quien ya lo sabe, pues igual compartirlo en los comentarios, no sé. Pero ese enfoque pues tiene un tema un poquito más militar. Entonces, bueno, la gente tiene una estructura, o sea, la fortaleza de los sindicatos, y como socialista y trotskista, pues es algo que reconocemos todo el tiempo, es la estructura. Tienen un aparato que todo el tiempo está funcionando. Entonces, cualquier cosa que se necesite, tú sacas la estructura. O sea, alguien que tiene una lucha individual o una lucha menos organizada, como por ejemplo el caso del movimiento feminista, que somos una ola y que no somos tanto una estructura, no tenemos esta fortaleza de poder salir así, ¿no? En cada negociación o cada año. O sea, podemos salir en cada marcha, pero como estructura es más difícil reagruparnos. Acá, como es un gremio, como es un sector, esta estructura no se pierde. Entonces su táctica ha sido esta: movilización, negociación, y dependiendo el tipo de lucha se va mejorando o se practica una u otra forma. Cosa que deben de saber, que deben también de tener presente, es que la CENTE tuvo un ejemplo de insurrección admirable y que debe ser reconocida por toda la población, que es la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, la APO, en 2006, que fue un vínculo con la sociedad oaxaqueña, no solamente por las demandas magisteriales, en realidad ahí fue por temas políticos que estuvieron luchando. Entonces ninguna normal o ningún sector magisterial está aislado de la parte social. Si bien tienen sus demandas como gremio, también están siempre abonando y aportando a la población. Entonces, no es nuevo para nadie. La gente no nació ayer, la gente tiene pues 40 y tantos años de lucha. Es una de las organizaciones más fuertes, más respetables, con más tradición, con más historia, con más discusión política. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó con la 4T? Pues aquí sí ya es algo igual controversial. Pues básicamente le bajaron a la lucha porque confiaron, y no es un juicio, ¿no? O sea, yo no quiero emitir un juicio. Saben mi postura, que desde siempre pues era no creerle a la 4T porque siguen siendo unos burgueses. Entonces, pero eso no es un tema de juicio, o sea, no, aquí nadie va a juzgar. La CENTE hizo un vuelco hacia la 4T, no que se vincularan porque nunca han estado con ningún partido, pero sí tuvieron confianza en que iban a haber cambios y mejoras para el gremio. Y no pasó así, o sea, no pasó así, para sorpresa de nadie, pues eso no ocurrió. Y la CENTE por eso volvió a retomar las movilizaciones. 7 años más o menos de que no veíamos que salieran así a las calles. Salieron con Peña Nieto. De hecho, digo, un poquito para debatir, quién dice como, es que ¿por qué no marchaban en otro momento? ¿No? Si la gente nunca ha dejado de marchar, o mejor dicho, dejó de marchar con la 4T. Pero, por ejemplo, busquen lo que fue el plantón de 2013, cuando Peña Nieto los quitó para tener su evento de 16 de septiembre, ¿no? Pero fue una cosa brutal. Llegó la policía a levantar el plantón como brutal, o sea, brutal. Eran los tiempos del PRI, siguen, no sé si se fueron, pero bueno. Entonces, la gente siempre se ha movilizado con cada uno de los sexenios y con cada uno de los presidentes. Y bueno, pues ahora que tenemos una presidenta, volvieron a salir a las calles. ¿Por qué salen a las calles? Porque básicamente el neoliberalismo nunca se fue. La demanda central de estas movilizaciones es el que se elimine, que se abrogue la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. ¿Qué significa esto? Pues fue un cambio en el sistema de pensiones. El neoliberalismo en México entró como ya, o sea, entramos en el Tratado de Libre Comercio y como que se formalizó diplomáticamente en el 94, o sea, con el Tratado de Libre Comercio. Pero desde los años 80 ya había un cambio, porque como historiadora pues les pudiera decir, ¿no?, que el cambio en el sistema de gobierno, hay una modernización, hay una industrialización postrevolucionaria que se fue consolidando. Y realmente, como historiadora les digo, el Estado no se ha terminado de construir. O sea, no tenemos un Estado consolidado, ni tenemos algo no sea tan fuerte como pareciera o como nos dicen. Realmente le soplas y se cae. Entonces, básicamente el neoliberalismo ya formalmente o diplomáticamente entró en los años 90. ¿Qué ocurre? Pues que todos los sectores, o sea, el neoliberalismo cambia el modelo de capitalismo, o sea, es un capitalismo reinventado, donde se le permite tener más incidencia a las cuestiones privadas, a las iniciativas privadas en vinculación con el gobierno.
El siglo XX mexicano se caracterizó por el desarrollo industrial y por cuestiones más nacionalistas e internas, porque no teníamos básicamente modernización o lo que consideramos modernización, porque éramos un país agrario básicamente todavía, por eso se dio la revolución y las reformas más importantes de los años 20 fueron las agrarias. Entonces, en un país rural se da la industrialización, se da el estado de bienestar, se da el milagro económico, o sea, diferentes momentos de la historia que indican un tema de protección del Estado hacia su población, pero como un tema de política de Estado por la industrialización. Cuando ya ocurre esta industrialización o crece la industrialización, damos el giro, el país da el giro hacia el neoliberalismo, para que la inversión privada pueda tener una mayor incidencia. Todo esto dentro del modelo del capitalismo, pero el neoliberalismo permite que estos grandes burgueses tengan inversión, pero ¿qué pasa? Pues que totalmente el Estado desprotege a la sociedad. Podemos tener mil críticas al PRI, yo las tengo, y sobre todo el tema de la represión, la desaparición y los asesinos. Sin embargo, el PRI lo que buscó hacer es la consolidación estatal, porque es un reflejo o es producto de la Revolución Mexicana. No vayan a pensar que soy priista para nada. Fue un reflejo o una promesa, un motivo de la Revolución Mexicana. Entonces, poco a poco se fue dando eso. Entonces, cuando en los años 90 llega el neoliberalismo, se instaura el neoliberalismo, pues sí, claro, se le obliga al Estado, por ejemplo, a meter los derechos humanos, o sea, hacer como varias cosas, por eso hay una crítica a los derechos humanos que yo no comparto, porque ahí tengo una explicación, pero no es motivo de debate en este momento. Se desprotege a la ciudadanía y empiezan a ver a nivel reformas constitucionales, pues cambios que desprotegen a la población. Entonces, de ser un Estado proteccionista y que centralizó y descentralizó por momentos ciertos poderes y ciertas funciones, se le otorga todo al capital privado. ¿Por qué? Porque se gana más. O sea, básicamente en el neoliberalismo la ganancia a los burgueses pues es mucho más neta. O sea, el dinero se hace con dinero y la extracción del dinero pues se hace del trabajador, de la trabajadora. ¿Qué ocurre entonces con el tema de las pensiones? Pues el dinero que produce el trabajador y trabajadora de escolar, o sea, las maestras y los maestros, ese dinero, como lo estaba administrando el Estado, se los da a los banqueros. Se lo da a los banqueros y les dice, pues tú organízate y me das una mochada, no me pagues impuestos, pero dame dinero de ese dinero, de lo que produce ese dinero, porque el dinero produce dinero, pero el dinero lo producen los trabajadores. Entonces les dice, hagan eso y ya me das un poco de dinero. Entonces, el dinero ahorita lo tienen las Afores, que básicamente son bancos privados. El neoliberalismo se caracteriza porque no hay, por ejemplo, una banca nacional. Si bien tenemos el Banco de México, no es el principal banco mexicano, o el banco que administra las finanzas mexicanas. De hecho, son los bancos internacionales y a través de fondos internacionales que nos financiamos. Además de eso, pues el neoliberalismo se caracteriza por esta inversión privada, por esta desprotección, eliminación de derechos, por evitar o eliminar la condición humana, ¿no? en todos los sectores. ¿Y qué pasa con las pensiones de las profas y de los profes? Pues que cambia el sentido. Les cambian de régimen. En el 97 les hacen otro régimen le ponen un artículo a la ley, que es el 10º transitorio, que es un poco como para ir parcialmente llegando hasta el punto de la eliminación de la pensión, hasta en el que ahorita estamos, ¿no? Entonces meten a una parte de los nuevos egresados, nuevas, al 10º transitorio y posteriormente se esperan para que en 2007 ya se aplique la ley de tajo de que ya nadie se va a poder pensionar. ¿Qué es una pensión? Pues básicamente es el resultado de tus años de trabajo, pero es un dinero activo, no es un dinero de ahorro, sino que es un dinero de tu gremio. Entonces, cuando tú te jubilas, una parte es lo que tú estuviste aportando cuando tenías un enfoque laboral, cuando estabas dentro del ámbito laboral, y otra parte es lo que están produciendo las nuevas generaciones, por eso se le llama un régimen solidario, lo que está produciendo las nuevas generaciones. Pero no solo eso, como el dinero hace dinero, el dinero que tú estabas metiendo era al sistema de salud del Estado, que en este caso es ISSSTE, porque es a trabajadores del Estado, pero lo mismo pasa con el IMSS. Entonces, cuando se hacen estas reformas a nivel estatal
para quitar el dinero de los trabajadores del Estado, para el propio Estado, y se lo das a la inversión privada, pues debilitas también al sector, a los sistemas de salud. Entonces, por eso ahorita tenemos un IMSS, un ISSSTE devastado. ¿Qué intenta hacer el gobierno de la 4T? Pues hacen una megafarmacia que es una estupidez, porque, o sea, nadie ha ido a la farmacia, no sé quién ha ido, o sea, díganme quién ha ido a esa farmacia, o sea, aquí en mi IMSS, que está a 2 calles, 3 calles, no tenemos medicinas, no tenemos ni citas, no, o sea, ¿por qué ocurre esto? Porque se dejó de cotizar a los servicios de salud del Estado, dentro de esta lógica del sistema de pensiones, porque tú tienes una pensión y una jubilación, pero tienes toda una gama de derechos, por ejemplo, a la vivienda, tienes el derecho a la salud, porque tú estás cotizando para un retiro digno. Cuando el neoliberalismo se aplica de tajo, y como lo estamos viendo ahorita, pues solo introduces el dinero a los bancos. Pero ojo, porque esos bancos utilizan tu dinero, o sea, no sé si sepan esto como del congelamiento del dinero, alguna vez han estado en estas cajitas, tú congelas el dinero para que te produzca dinero. Pues los bancos lo que hacen con el dinero de las pensiones es utilizarlo para otras cosas, producen más dinero y no le dan nada a los trabajadores. Y el debate no es que den dinero a los trabajadores, a las trabajadoras, el debate es que no deberían de existir esas cosas. ¿Por qué? Porque debilitas a los sistemas de salud estatales y además le quitas la vida digna post trabajo a quien ya estuvo entregando su vida para eso. Por eso la gente está saliendo a marchar, porque ahorita hay un tope. O sea, la 4T prometió, la autonombrada 4T, porque de cuarta transformación no tiene nada y se los he dicho, es más una continuidad neoliberal, totalmente. Entonces la 4T prometió o les embaucó un poquito diciéndoles que iba a quitar el régimen de pensiones, que iba a desaparecer las AFORES. Pero ¿qué hace? O sea, ¿qué ocurre ahora que se movilizan? Pues que les dice que no, que eso no se puede, que básicamente no hay presupuesto. Les dice que no hay presupuesto, que ese dinero pues lo tienen los bancos, que se puede hacer un poquito algunas regulaciones, como el congelamiento de los años laborales. Entonces dice que va a disminuir los años y que sí va a poner un tope, pero la pregunta es, ¿de quién es el dinero? ¿De quién es el dinero? Y más allá de eso, ¿de quién es el trabajo? Y más allá del trabajo, ¿de quién es el tiempo de vida con el que se produce el trabajo y el dinero? De los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces, ¿quién tendría el derecho de administrar ese dinero? Si bien el Estado funciona como un regulador y una autoridad, pues si el Estado no funciona, si tus autoridades no funcionan o se lo están dando todo al gran capital, pues hay que quitarlas, ¿no? O sea, ¿para qué las quieres? Es lo que digo yo como socialista. Entonces aquí, ese es el punto, que Sheinbaum, que ahora es la presidenta, para quien nos ve desde otros países, Sheinbaum, que es la presidenta, pues argumenta que no hay dinero para las pensiones. O sea, pero si el dinero se está produciendo con el trabajo de las profas y de los profes, entonces aquí el problema no es presupuestal, aquí el problema es un debate ideológico y de políticas públicas. ¿Por qué? Porque no quiere desaparecer el neoliberalismo. Bueno, habían dicho, ¿no?, que en 2018 ya había desaparecido el neoliberalismo y que ya estábamos en el régimen mejor de todos los tiempos, ¿no? No. Para ir cerrando este bloque de la CENTE, pues básicamente estamos en un progresismo trasnochado, porque este discurso de los pueblos, este discurso pues de las mujeres inclusive, o sea, este discurso progresista, estoy con los trabajadores, tal y tal, funcionó en los años 90, inclusive pues en parte, o sea, en parte 80s, 90s, el régimen cubano, el régimen venezolano, ¿no? Pero funcionó de discurso, porque yo estoy en contra de todo eso, ¿no? Yo no soy chavista ni nada de eso. Entonces, funcionó para embaucar a las personas, pero nunca fue una realidad. O sea, al no eliminar las estructuras capitalistas y la forma de producción capitalista, pues el discurso puede estar muy bonito, muy demagógico, pero no te sirve para nada. ¿Qué estamos viendo? Pues que el progresismo, yo le digo progresismo trasnochado porque pues el progresismo en América Latina ya pasó, ¿no? Ya, la derecha ya volvió. O sea, ya tenemos ay, ¿cómo se llama este de Brasil? Bueno, te voy a acordar, pero ya, o sea, la derecha ya volvió a Colombia, a Brasil, o sea, llegó el progresismo, se dieron cuenta que no era nada y ya se fue. Y en México apenas no llegó el progresismo y pues como o sea,
progresismo llegó para hacerle frente al neoliberalismo, pero fue lo que introdujo el neoliberalismo en los países de América Latina. Aquí llegó el progresismo, pero ya teníamos el neoliberalismo hasta acá, hasta el tope. Entonces es como, no sé, o sea, de plano sí siento que la gente está mal históricamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, que la gente tiene toda la legitimidad, o sea, el magisterio en general, el magisterio combativo, tiene toda la legitimidad para exigir ser quien administra o decidir en qué se va su dinero. Y no están diciendo como, no, ¿saben qué? O sea, la gente no dice, ¿saben qué? Yo no quiero el banco tal, yo quiero que se lo den al otro banco porque da mayor rendimiento. No, lo que está diciendo la gente es, regresemos al sistema solidario de pensiones para seguir cotizando al IMSS, al ISSSTE, seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud, no desproteger a esas personas, porque el impacto, o sea, es tanta gente, la trabajadora de la salud, que imagínense, o sea, ya no están cotizando y vean cómo se está desmantelando, se cae a pedazos, o sea, hicieron esto del IMSS Bienestar, que es ridículo, es un pinche un curita para, no sé, una cosa brutal. Entonces, la gente lo que está exigiendo es un sistema solidario de pensiones. Sheinbaum les dice, bueno, háganme ustedes la propuesta, ni les abrió la puerta, o sea, les mandó a los gatos del gato, o sea, el gato del gato, imagínense güey, ay, no, ya ni me acuerdo cómo se llama el secretario de Educación, ay, es que les tengo tanto coraje que se me valen hasta los nombres, pero, o sea, estaba con el PRI, o sea, era otro secretario del PRI que ahora está en Morena, y digo, no puede ser, pero bueno, no sé qué tiene la gente en la cabeza que sigue creyendo en un partido tan nefasto, pero bueno, la gente solo está exigiendo algo que sí les corresponde totalmente, decidir cómo se administra ese dinero, y ni siquiera en el sentido neoliberal, nuevamente diciendo, sino en un sentido de un Estado que siga protegiendo a su ciudadanía. Y aquí, como conclusión de este bloque, es qué ocurre, o sea, hacia dónde va. Sheinbaum les pide una propuesta, la propuesta pues, se va a tener pronto, o sea, no pasa nada, la hacemos, pero, o sea, es un debate ideológico, no es un debate presupuestal, es un debate de vamos a quitar el neoliberalismo o no. Obviamente la 4T no va a quitar el neoliberalismo, lo tenemos que quitar nosotras y nosotros. Entonces la oportunidad histórica es para ponerle el freno histórico a Morena, porque es lo que necesitamos, y no que vuelva el PAN, y no que vuelva el PRI, sino la ciudadanía organizada, el proletariado organizado, porque la cuestión de clase ahorita es lo clave. ¿Por qué podemos oponernos al neoliberalismo? Porque somos clase trabajadora, el proletariado en las calles. Estamos frente a una oportunidad histórica de ponerle este freno histórico a Morena y de poder decir, necesitamos otro tipo de Estado. No el Estado priista, no el Estado del bienestar, no. O sea, un Estado socialista, claro, que proteja a sus personas, que proteja a la humanidad que está dentro de un Estado. Aquí un poquito ahorita que vayamos hacia la reforma judicial, al análisis al siguiente bloque, pues quiero comentarles que mi propuesta política es la construcción de un bloque de discusión constitucional, porque esto tiene que ver con ideología. ¿Por qué no una asamblea constituyente? ¿O por qué no, o sea, otro tipo de figura? Pues en mi opinión, porque necesitamos, o sea, hay muchas cosas que ya se habían discutido con la alineación de los tratados internacionales y del Estado mexicano a los derechos humanos desde 2011. Hay cosas que ya teníamos avanzadas, que si bien se pueden tornar desde el liberalismo, en realidad como socialista hay cosas que vamos a retomar y que los derechos humanos son la clave para seguir avanzando en el proyecto de humanidad o de humanitario. Entonces, para mí no necesitamos una asamblea constituyente, sino un bloque de discusión constitucionalista. Por ejemplo, hay cosas que estaban bien, ¿no? de las reformas de antes, ¿no? De los años 90 y 80, hay otras que no, y todas son discusiones, o sea, no necesitas volver a ser el Estado. La revolución sí la necesitamos, porque no se van a quitar porque les digamos quítate, ¿no? Vamos a tener que quitarles. Entonces necesitamos hacer la revolución, pero una revolución con una estructura ya que consolide al Estado, no que empecemos a discutir qué tipo de Estado, o sea, eso nos vuelven a quitar, ¿no?
¿Qué es lo que pasó en Nicaragua? ¿No? Entonces necesitamos ya llegar con la propuesta de Estado. Y eso pues precisamente con esta discusión que nos da la brecha o nos da la pauta hacia dónde ir. Y bueno, hasta aquí dejo el tema de la CENTE. Vamos a pasar ahorita con reforma judicial, así que no se vayan. Nada más hasta aquí, pues si tienen dudas, comentarios, igual váyanlo poniendo. Y vamos a pasar con el tema de reforma judicial. Estos bloques ya van a ser más chiquitos, pero es que, ay, les digo que yo ya tenía tiempo que no les hacía live y sí tengo muchas cosas que decir, que contar, pero igual estoy muy saturada de actividades, entonces no había tenido tiempo. Reforma judicial. Escribí 2 artículos relacionados con el tema, espero que los hayan podido revisar, y si no, pues los encuentran en mi blog, Abortera Insurrecta. ¿De qué va? Pues esta discusión, ¿no? Esta reflexión parte de dos ideas o dos bagajes teóricos. El primero de ellos es el tema: tomé un diplomado de teorías constitucionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son gratuitos y son muy buenos, muy de mucho nivel y muy exigentes, pero bueno, pues yo sí pude, sí la armé. Ese diplomado a mí me ayudó para entender el tema de las teorías constitucionales. De repente podríamos decir, bueno, ¿y a mí eso qué me importa? Pero es cómo tú enfocas el tema de las leyes y cómo enfocas el tema de las reformas. ¿Para qué me importa eso? Podría decir alguien. Pues básicamente cuando, o sea, si nos remontamos a la Revolución Mexicana, la intención es la construcción de un Estado. La Revolución Mexicana de 1917. Bueno, con la Constitución de 1917. Básicamente, cuando tú haces una constitución, lo que tú quieres hacer es un tema de gobernabilidad para evitar que la vía armada y la... Ay, a ver si no me censuran, dije la palabra. Bueno, para evitar que la lucha pues esté presente. Y la Constitución para mí, o sea, ya llegamos en un punto de la evolución jurídica donde deberíamos poder evitar esta cuestión de las... No, es una utopía pensar, y si vemos lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con Israel, pues es brutal, ¿no? O sea, no podemos desapegarnos de esa parte. Sin embargo, pudiéramos estar pensando en la construcción de una sociedad pacífica, ¿no? Pero no va a ocurrir nada más por las buenas intenciones ni por la discusión del constitucionalismo. Pero bueno, regresando al tema, sí es importante tener estos pilares y estos acuerdos en papel. ¿Y qué pasa con, bueno, el diplomado? A mí lo que me ayuda a entender es las diferentes corrientes, porque ni enterada estaba de que existía el constitucionalismo garantista, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo neoliberal. No los tenía presentes. Entiendo que toda la Constitución tiene una corriente ideológica, pero no sabía ni cuáles. Ahora ya lo sé. Entonces, en esta discusión hacia dónde va la reforma judicial, pues hace una combinación del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es básicamente, o sea, ahí otra discusión, el tema de lo decolonial o lo descolonial, como le quieran decir. Como marxista yo estoy en contra de todo eso. Es una cosa tan romantizada de lo indígena, tan romantizada de las mujeres o del medio ambiente. O sea, señores y señoras, la lucha de clases existe, no podemos evitarlo, ¿no? Y no podemos decir que solamente por nombrar a las mujeres, por nombrar a las indígenas, ya va a cambiar al mundo. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo destruimos el capitalismo? Yo no soy descolonial, o sea, no me encuentro ahí. Claro que el reconocimiento de la pluralidad, las plurinaciones, o sea, todo eso es clave en el enfoque socialista, pero la producción, o sea, el cambio del modelo económico tiene que pasar. O sea, si no ocurre lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Bolivia, pues que sí es un estado plurinacional que pluriexplota neoliberalmente. Entonces, no, yo no soy decolonial. Entonces, Morena sí tiene este enfoque de lo decolonial, y por eso tenía Dussel, porque falleció Dussel, y tiene a otras teóricas como Karina Ochoa, o sea, gente que son grandes exponentes de la decolonialidad, son o retoma estos textos de Paulo Freire, ¿no? O sea, son textos que, si bien tienen un enfoque crítico, se omiten y deliberadamente omiten la lucha de clases. Entonces, pues es como que no cambia el mundo por nada. Y bueno, Morena tiene el enfoque decolonial para la demagogia, para el discurso, pero
una posición política neoliberal. Entonces no cambia en el modelo económico, y esa es la parte importante, o la parte que a nosotras nos importa, porque pues si no, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿en qué modelo estamos? Porque influye a lo político. Y bueno, con esto pues Morena tiene estas dos conjugaciones, y la reforma judicial se enmarca dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bolivia es el ejemplo donde se quitan, o sea, se eligen a los ministros de la Suprema Corte, no se elige a toda la estructura como aquí, pero se eligen a los ministros, y los estudios dicen pues que es un fracaso, que tal y tal y tal. Ahorita vamos a analizar eso. ¿Por qué sí lo es? O sea, ¿por qué es un fracaso? Miren, pues básicamente porque la elección popular es una falacia. La elección popular, o sea, el pueblo, insisto una vez más, el pueblo es la clase. No, la clase es la clase. Y por eso, como marxista, a mí de esto no me parece, porque si el pueblo es también slim. Y entonces ahí tenemos a gente, ¿no? O sea, los grandes burgueses proponiéndose para estar dentro de los cargos, y quedaron, pues. O sea, el pueblo no es una categoría de clase. El pueblo es lo más ambiguo que puedes tener para decir que los militares también pueden estar dentro de los cargos, que los narcotraficantes, o sea, no, por eso las marxistas estamos arrancándonos los pelos, porque el pueblo no es la clase, el pueblo es un engaño, es un discurso que no viene a revertir nada. Entonces, cuando se hace la elección popular para el pueblo, pues ¿quién es el pueblo? Número uno, ¿quién es el pueblo? Y entonces ya llegaron los militares, llegaron o sea, el dedazo, ¿no? de López Obrador, porque esta es una reforma que impulsó López Obrador en capricho, en disgusto, a lo que no le permitieron hacer. Miren, claro que antes de esta reforma, los jueces, los ministros, las magistradas no tenían una postura de clase. O sea, no voy a defender a una Suprema Corte que burguesa, o sea, claro que no, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, sí había un mayor control sobre el tema de los derechos humanos y sobre el tema de los enfoques, que nos permitió avanzar, por ejemplo, en el caso del tema del aborto. O sea, eso, o sea, si no hubiera salido la sentencia 148/2017, no sería hoy nada de lo que se ha avanzado en el tema del aborto. Esa sentencia la ganamos las feministas. Fuimos las primeras en decir que no el aborto en el Código Penal. Pero bueno, nos escucharon por esta presión. Entonces, no era una Suprema Corte de clase, para nada, pero tenía un mayor control imparcial sobre algunos temas. Por eso, igual, o sea, el tema de la Guardia Nacional se prohibió, porque por derechos humanos tú no puedes permitir que un órgano civil esté en manos de los militares, o sea, por lógica. Entonces, hacía este choque o este crack con lo que busca la Cuarta Transformación en su ideología del pueblo, que son los burgueses enmascarados. Entonces, ahora, con esta reforma judicial, pues se acaba la imparcialidad, o la poquita imparcialidad que podíamos tener, y la blindan todavía más con el tema de la supremacía constitucional. Entonces, destruyes uno de los poderes, o sea, está el poder legislativo, ejecutivo y el judicial. Destruyes el poder, o sea, te adueñas del ejecutivo, te adueñas por una mayoría tramposísima del poder legislativo, y encima destruyes al poder judicial y pones a tu gente. Entonces se vuelve un entorno clientelar, porque como pones a tu gente, pues ya te deben los favores. Destruyes al poder judicial. ¿Qué nos queda? A la clase, no al pueblo, porque les digo, el pueblo es slim. O sea, si les dicen pueblo, piensen en el slim. ¿A qué nos queda la clase? Nada. Nada, el autoritarismo, porque si ellos hacen lo que quieren con el dedo y con sus ganas o no ganas, pues no tenemos absolutamente ya nada, ni siquiera posibilidad. ¿Qué pasa con una reforma judicial? O sea, porque todo el mundo pues diría, bueno, ¿y tú qué propones? Sí, se necesitaba la reforma judicial, claro, no estamos en la revolución socialista, pero rumbo a la revolución socialista y hacia la justicia, para mí lo que tiene que llevar a cabo, o lo que tiene que ser el frente para una reforma judicial, es el tema de la no impunidad. ¿Y cómo va a pasar la no impunidad? En mi opinión, o sea, porque como alguien que está en el INE y que tiene, o sea, que ve los procedimientos judiciales, tenemos una estructura distinta para la justicia. No es tanto la reforma por voto popular,
sino para mí era como una cuestión de la construcción de tribunales especializados. No te sirve de nada una fiscalía especializada que estudia algo especializado pero que no te puede brindar la justicia. Ahí hay una brecha entre la investigación, que además estaban todas mal hechas, y entre la justicia. Entonces tú tienes a tus tribunales colegiados, a tus tribunales de circuitos y a la Suprema Corte, pero no te resuelve. En caso, por ejemplo, del INE, que tenemos nuestro propio tribunal, no es y nuestra sala, ya no tenemos sala especializada, pero que teníamos nuestra sala especializada, podíamos resolver procedimientos en 72 horas. 72 horas, y no les miento, pues busquen procedimiento del PES, que es un procedimiento abreviado para justicia en temas de género y para controversias de medios de comunicación. En 72 horas se resolvían los casos. Nos han quitado todo. Es algo así, o sea, para mí esta era como más la propuesta, y no agarrar, o sea, el voto popular es un capricho, es un berrinche de López Obrador. Y otra vez, ¿quién es el pueblo? Defíneme, maldito pueblo, ¿no? Estoy en contra. ¿Qué nos lleva ahora? Pues tenemos a un sistema judicial, un poder judicial que destruido, o sea, la poquita imparcialidad pues ya no existe, ya todo es a ideología, y a una ideología retrógrada, a una ideología que no considera los derechos humanos. Inclusive le cambiaron el nombre a la CNDH. O sea, qué mayor ejemplo, ¿no? O sea, no. Viven en el pasado, viven en la... Pues están pirados, ¿no? La verdad, así pirados. Ya no son derechos humanos, ya es defensoría del pueblo. El pueblo otra vez, ¿no? Entonces, aquí, pues ya no tenemos imparcialidad, la impunidad no se va a acabar, al contrario, va a acrecentarse, porque el modelo de poder ahora queda en la cúpula. Entonces, si la cúpula todo el tiempo está determinando hacia dónde va, qué se va a hacer, ¿qué expectativa tenemos? Honestamente, ninguna. Y no se resuelve el conflicto de los delitos, no hay un cambio integral en el modelo de la sociedad. Y en los cursos que yo doy, por ejemplo, siempre les digo, ¿quién sabe cómo puede denunciar y qué es lo que tiene que denunciar? Que son cosas como muy claves. Nadie, o sea, y realmente es un tema de educación cívica y de una educación judicial que no se tiene. Entonces la gente fue a votar con el acordeón, porque inclusive si tuvieran la idea del voto, querer participar, pues no sabían ni qué hacer. O sea, ¿quién sabe qué hace un juez de distrito? ¿Cuántas veces has estado con un magistrado o cuántas veces llegas a la Suprema Corte? O sea, bueno, la reforma judicial para mí es la otra de las piezas clave, porque dentro de eso el que sigue es el INE. Nos toca a nosotras y a nosotros. La que sigue es el INE. Entonces están acabando con la poquita democracia, con la poquita imparcialidad y con lo poquito que pudimos haber conseguido, porque esto fue una conquista de la movilización ciudadana. El PRI no iba a hacer ninguna de estas reformas, y siempre se los digo, ni el PAN. O sea, el PAN, inclusive sí el tema de los contrapesos para poder tener mayor opción política, pero no realmente, por ejemplo, las cuestiones de género, o sea, eso, la violencia política, o sea, cosas que no fue el PAN, fue la movilización ciudadana. La reforma judicial nos va a atrasar muchísimo en los temas de justicia. Yo creo que ahora se van a cometer más crímenes, va a haber más impunidad, y el voto popular no nos sirve de nada, porque no estamos eligiendo a quien nos representa realmente, y tampoco hay un método, un mecanismo de justicia, y ahora pues tampoco hay derechos humanos. Estamos perdiéndolo todo. Y bueno, vamos a pasar, porque se me está yendo el tiempo, vamos a pasar rápido a lo de Guanajuato. ¿Qué pasó en Guanajuato? Es que les digo, ya tenía así tantas cosas que contarles. ¿Qué pasó en Guanajuato? Pues que no se aprobó el aborto, o sea, no se aprobó la despenalización. Leí la iniciativa, la metió Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene a 2 diputadas, lo hizo con el Partido Verde y consiguió como alianza con Morena, pero no tenían mayoría, la mayoría la tiene el PAN. Y aún así, o sea, a pesar de todo eso, leí la iniciativa, y el gran problema, y lo que siempre les he dicho con el tema del aborto, es que la semana sigue siendo una limitante. O sea, porque tu debate no es cuándo inicia la vida. O sea, en serio, como feminista y abortera, la vida celular sí inicia en el momento de la fecundación. O sea, biológicamente eso pasa. Por eso la discusión no es el inicio de la vida, la discusión es la autonomía corporal. Pero miren, ya, o sea, el PAN lo tenía todo. Uno, la mayoría. Y 2, la supremacía constitucional.
o sea, pudieron meter y lo hicieron, o sea, la iniciativa era muy interesante, pese al, solamente por el tema de las semanas, ahí, que no es poca cosa, porque otra vez es la autonomía corporal, pero pues el PAN lo tenía todo, o sea, si ya no hay derechos humanos, y, o sea, el PAN, más PAN que nunca, blindado con Morena, pese que Morena podía estar ahí jugando, fingiendo que jugaba ahí el contrapeso, o sea, chicas, Morena tiene mayoría legislativa, Morena pudiera despenalizar el aborto en todo el país, con un decreto, porque también la presidenta, mujer presidenta feminista, a que haga un decreto para despenalizar el aborto. Pero ¿saben qué hizo Morena? Le puso las flores al PAN. Todos los recursos legales que se pudieron haber utilizado, Morena los eliminó. Morena los eliminó. Entonces, pues a mí me parecía, o sea, la verdad, se los voy a decir bien honestamente, ¿no? Y no se me enojen, yo las quiero mucho, las amo, las adoro. Y saben que Guanajuato para mí es algo bien hermoso, y allá nació Aborto Legal México, ¿no? Con ustedes nació Aborto Legal México. Pero chicas, a mí me dio pena ajena, ¿no? Verlas ahí vinculadas con las diputadas, porque es una pantomima, es un engaño, o sea, las están utilizando, o sea, Morena también está jugando con ustedes. Movimiento Ciudadano tiene el gobierno de Nuevo León, tiene el gobierno de Jalisco, bueno, en Jalisco ya despenalizaron, pero en Nuevo León no, y llevan más tiempo en Nuevo León, y es uno de los estados más grandes. O sea, allá lo despenalizaron las compañeras, entonces no se dejen engañar, o sea, las están utilizando. Yo sé que por protocolo y por diplomacia tenían que estar ahí. Yo no me puse, y porque me preguntaban, ¿no? Yo no me puse, y al contrario, sé que como trámite y como igual dentro del tablero, o sea, no puedes soltar esa parte, pero el posicionamiento político es muy claro, ustedes no nos representan. Ni de chiste, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni el Partido Verde, o sea, lo primero que se hace es: me deslindo de todos los partidos políticos, esta es una iniciativa ciudadana, estamos vinculándonos únicamente como un frente para hacer la lucha por el aborto, pero en cuanto esto termine y si no pasa, todos se me van al basurero, todas y todos, porque sí, esto de nos vemos en 2027, o sea, ¿votar por quién? Tienen que votar por usted, a sacar las diputaciones independientes, o sea, las candidaturas independientes, nada de por Movimiento Ciudadano. O sea, no, y además la vía que se va a utilizar para la despenalización, y que ya lo están haciendo, y yo las admiro mucho, o sea, no es una crítica personal, pues, es la vía jurisdiccional, que es lo que se está haciendo en cualquier otro estado donde el Congreso no está legislando. Por supuesto hay que hacerlo con la iniciativa de Chihuahua, o con basadas en el borrador de Chihuahua, porque ese ya saca el aborto del Código Penal, o sea, es el más avanzado, el proyecto más avanzado. ¿Quién lo hizo? Organizaciones feministas. No lo hizo Morena, no lo hizo Movimiento Ciudadano. O sea, lo primero es el deslinde, les digo, voy a seguir insistiendo en el deslinde, de que no es un botín político, que esto es un derecho que tiene que ser reconocido, y que por el contrario, o sea, teniendo mayoría legislativa en el Congreso Nacional, no lo hacen, ¿no? Lo hablo por Morena. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues, o sea, ¿por qué pueden decir, no, es que a la compañera la dejaron sola? Bueno, pues ella que se debe de salir del partido, o sea, ¿cómo no la pueden dejar sola, no? Las dos compañeras del Movimiento Ciudadano. Entonces, yo sí, ya me hicieron la entrevista, una de las compañeras para El Sol de León, y les dije que no lo iban a despenalizar. Les digo, es que es un botín, es la perla del PAN, o sea, el PAN nunca ha salido de Guanajuato, no basta con las amenazas en el tema de la votación. El PAN, como en el PRI a nivel federal, pues es una cultura política, y no se trata de negociar con el PAN, no se trata de eliminarles, tanto a nivel social, o sea eliminar, no, o sea, sino en el sentido discursivo, y no, o sea, quitarles las herramientas que utilizan para tener los candados, como la protección a la vida, como, o sea, todos estos argumentos que ellos utilizaron, que Morena les puso el tapete para que pudieran utilizarlos, ¿no? O sea, entonces lo primero es eso, ¿no? Que los comunicados pues sí tienen que ser un poco más firmes en la ruptura política, en el deslinde político de todos los partidos, porque nadie lo ha hecho por voluntad política, o sea, no existe eso. O sea, existe la movilización, y ustedes, nosotras, todas, no somos un botín político, no somos un adorno, no somos una bandera, es nuestra dignidad, son nuestros derechos humanos. Entonces, la vía jurisdiccional, ni
o sea, si lo van a hacer ustedes, no metan a ninguna diputada, que ni se vaya a parar ahí. O sea, que hagan, o sea, ellas pueden seguir discutiendo en el Congreso, o sea, tienen sus propios recursos y si no los utilizan, pues no es nuestro problema, o sea, no es nuestro problema. Se hace esa alianza de manera práctica para este momento concreto, no pasa, no sale, se me van a la basura. Entonces, bueno, eso. ¿Qué pasó? Es muy triste. Claro que se necesita el aborto legal, no solo en Guanajuato, en todo México. Se pudiera hacer con un decreto, pero otra vez más, o sea, así como nos demuestra la 4T que es neoliberal, también nos demuestra que una mujer, o sea, no por ser mujer es feminista y no por ser mujer va a defender nuestra agenda política. Y siempre, o sea, el ejemplo más claro históricamente es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era una mujer que siendo mujer era de ultraderecha. Entonces, no es la cuestión de clase, no es la cuestión de género, perdón, es la cuestión de clase lo que nos diferencia, y nuestra independencia política es lo que nos mantiene, lo que nos da la supervivencia también y la capacidad de seguir luchando en todos los espacios. Entonces, únicamente eso, ¿no? O sea, que yo sí, o sea, ya contemplaba que no iba a pasar, en principio por el tema de la mayoría, o sea, o sea, el PAN tiene mayoría, y el PAN, o sea, bueno, o sea, el PAN tenía mayoría, el Partido Verde, pues por momentos ha estado con el PAN, por momentos está con Morena, o sea, es un invento, o sea, en algún momento cuando estaba con Guachamesta, un programa que lo pueden encontrar en YouTube, hicimos este rastreo histórico de dónde vienen los partidos políticos, y pues el Partido Verde es un invento, no es un satélite, antes les decíamos satélites únicamente para conseguir plurinominales, pero pues ahorita, o sea, pero funcionan como, o sea, los utiliza dependiendo quién los pueda comprar. Y ahorita lo tiene Morena, pero Morena pues no es de izquierda, es neoliberal, tiene un discurso, pero eso no garantiza nada. Entonces es una pena, hay que seguir luchando por vía jurisdiccional y utilizando la reforma que se hizo en Chihuahua, que hicieron las colectivas y organizaciones feministas de Chihuahua, con eso se puede avanzar. Y la esperanza son ustedes, la esperanza no son los partidos políticos, porque yo sí sentí bien feo que me pusieran, hay que tener esperanza, y yo, oh, sí, o sea, sí, yo sí tengo esperanza, pero yo creo en ustedes, en ustedes, yo no creo en los partidos políticos de la burguesía, y miren, o sea, yo no me desilusioné porque pues sabía que no iba a pasar, pero yo siento feo que ustedes hayan sentido feo, pero no, compañeras, ustedes son la revolución, no otra gente, no va a llegar el cambio por otra gente. Y sí, era un protocolo y diplomáticamente había que estar ahí, lo entiendo, o sea, les digo, no es un juicio, pero el deslinde corto, ¿no? A mí no me vuelves a tocar, ni te vuelvo a ver, Mali. Entonces, ese tipo de cosas. Y ya vamos a cerrar, ¿no? Porque ya se me está yendo el tiempo. Cierro poquitos minutos con un avance del tema del presupuesto participativo, porque es una experiencia muy especial para mí. Es la primera vez que trabajo con presupuesto, dinero. Yo no toco nada de ese dinero, ni el ISM, ni la alcaldía. Es un dinero de gobierno central, o sea, en este caso de la Ciudad de México. El presupuesto participativo es un 4% del presupuesto anual que se destina para la mejora de las comunidades de la Ciudad de México y de otros 6 estados que sí tienen presupuesto participativo. No está homologado a nivel nacional y eso es un problema. Pero bueno, mi primera experiencia en la vida en administración pública, wow, 100% recomendado, porque, o sea, una cosa es, por ejemplo, esta cuestión teórica de cómo vamos a gobernar, y otra cosa es aplicar ya, o sea, ser parte de una decisión del gobierno. Y en este caso acá en Coajimalpa está el PAN, y no es tanto una discusión ideológica, ¿no? O sea, yo les digo, yo estoy por el ISM, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y se los comenté desde que ingresé, ¿no? De que no tengo vinculación. De hecho, para que yo esté en el ISM me hacen estudios y vigilancia de que yo no tenga militancia en partidos políticos registrados. Entonces, pueden verlo, ¿no? Yo no recibo dinero de nadie, ¿no? Solamente del instituto como un apoyo, pero no es de partidos políticos. Trabajamos con quien esté en el gobierno. Entonces, una de las experiencias, pues es que, o sea, ya dentro del entorno del presupuesto participativo, son varias, son un montón, pero dos en especial. Uno, que se convirtió, o sea, que la forma en la que tú ingresas proyectos se convirtió como en una caja de quejas de la ciudadanía.
nos falta esto, y como mil cosas, ¿no? O sea, que el presupuesto no puede abarcar porque no tiene facultades, está muy delimitado para ciertas cosas, pero al leer todas esas propuestas, pues te das cuenta de qué necesita tu entorno, tu población, la zona, el lugar en donde vives, los problemas que se enfrentan. Y la segunda, y sobre todo por el tema de pueblos y barrios, en Coajimalpa tenemos 4 pueblos originarios, entonces no voy a entrar en la discusión porque todavía está abierta, pero algo que sí aprendí de leer la ley, porque acá vemos el plan de desarrollo, vemos la ley de la alcaldía, vemos el presupuesto anual, o sea, diferentes cositas que nos ayudan, o sea, todo es como muy legal, más bien todo es legal, todo tiene que ser argumentado con la ley. Y la ley de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, pues nos habla del reconocimiento de los pueblos originarios, en este caso pueblos, porque no hay barrios. Pero algo que comprendí es el tema de la identidad colectiva y del trabajo en comunidad, porque la ley lo está reconociendo, ¿no? O sea, lo reconoce porque es una ganancia del movimiento zapatista en especial, pero es una discusión amplia. Entonces, ¿qué aprendí? Que sí se necesita un enfoque comunitario al estilo de pueblo originario, que tienen sus problemas y que hay un montón de debates por el tema de la autoridad representativa, porque no hay no hay seres individuales, ciudadanos individuales dentro de un pueblo originario. Sí, o sea, sí para ciertas cosas como las votaciones, cosas así, pero dentro de ejercer el recurso, el reconocimiento es colectivo, entonces no es la individualidad. Y eso faltó mucho en el tema del presupuesto participativo, porque tú como ciudadana, o sea, ciudadana en el sentido de no reconocerme como indígena, o sea, la modernidad, ¿no? Pero la modernidad no tiene un cargo positivo o negativo, o sea, es un carácter. En el sentido moderno de la ciudadanía, pues tú puedes tener proyectos individuales, un sentido más individual, pero en el sentido de los pueblos más colectivo, pues es otro enfoque. Y realmente creo que eso ayuda, o sea, el sentido colectivo para la aplicación de un recurso ayudaría mucho más para resolver problemas que simplemente tener cuestiones individuales e inmediatas, porque puedes adquirir, por ejemplo, o con esa partida del presupuesto, el 10%, puedes pedir bienes materiales como tinacos, calentadores solares, cosas así, y es lo que más se pide. O sea, solo es una sugerencia y una posibilidad, pero es lo que casi todas las personas piden. Entonces tú dices, güey, o sea, si el dinero es para mejorar tu entorno, ¿por qué no piensas más en el sentido colectivo? Yo sé que las necesidades, porque pues Coajimalpa es un pueblo y además eso es precario, pero el sentido colectivo también me ayuda a mejorar este espacio para tener mejores condiciones de vida. Entonces son cuestiones, reflexiones tanto en la práctica como en el sentido del propio presupuesto, pero es una experiencia muy interesante, o sea, ya ejercer el poder para la aplicación de un recurso que nosotras no tocamos, o sea, nada de esto, no tocamos ni un peso, ni lo vemos, o sea, simplemente como mi cargo es aprobar o no proyectos en un ejercicio de deliberación, pues únicamente es eso, es una experiencia muy buena, es la aplicación, les digo, de un recurso y la discusión de para qué, para quién, qué criterios, qué reglas, qué normativas, o sea, cosas que nos ayudan a la administración pública y a la gobernanza. Entonces me quedo con eso de que no solo es el discurso, no solo es la demagogia, la aplicación de esto es otro reto mucho más interesante. O sea, las dos cosas son buenas, pero a mí me gustó mucho la parte operativa de la administración y de la gobernabilidad. Entonces me gustó, me encantó. Ya luego les haré videos así de esto, ¿no? Les tengo que hacer unos del cierre, porque ya viene el cierre. Pero bueno, pues muchas gracias por ver este live. Lo estoy haciendo en la tablet, entonces no puedo ver comentarios. No sé si hay comentarios o preguntas. Creo que no. Pero muchas gracias por este live. Igual ya espero poder sacar más pronto para que no se junte como todo, porque ya sé que este fue el pesado. Yo, si se fueron a medio y luego van a regresar, les entiendo, fue pesado, pero pues es que no tengo más tiempo. Y noticia, me voy a Oaxaca, voy a dar una plática allá en el viernes, este viernes, que es 13. Entonces, pero todavía no tengo el cartelito. Cuando tenga más información de en dónde y así, ya se los comparto para quien esté allá, aprovechando que el magisterio se regresó y que ya tengo muchas amistades.
les paso les digo en dónde va a ser. Entonces, pues muchas gracias. Acá ya se está cayendo el cielo, llueve un montón porque hay bosque por todos lados, preciso bosque. Cuídense mucho, gracias por ver este live y nos vemos pronto. Déjenme sus comentarios y sus reflexiones. Adiós.